Venezuela eso te comen hasta el cartón, ¿sabes? Tipo, esperando que sacaran estas bolsas para comer de la carne cruda, abrir las bolsas negras y comer de la carne cruda alrededor de otros perros. ¿Cómo viviste ese proceso de emigrar a España? A él lo metieron en un cuartico, le quitaron los papeles. Este cuartico es lo que te separa entre tu nueva vida. Había semanas de 50% de inflación. Sí, la gente de clase media se estaba muriendo de hambre. El odio al gobierno ha sido constante desde el minuto 1. Si ves a tus amigos que los meten presos, si ves que los desaparecen, imagínate lo que tiene que ser tomar la decisión de meter todas tus cosas en una bolsa y decir, me voy a caminar 17 días, 20 días, un mes, porque lo que tengo atrás es mucho peor de la incertidumbre que puede ser este camino, ¿no? Los venezolanos han hablado, los resultados son legítimos. Esto es un tuit de Irene Montero. De cierta manera, publicar eso es demostrarte ante el público que no estás muy bien informada sobre la situación. Ignorancia pura y dura. No, sí. Yo invito a cualquier persona que crea en el comunismo que haga eso, me explico. O sea, que te metas 5 horas a nadar y a picar y a meterte en un agua ahí bajo el sol, por ponerlo delincuentes de su lado. Bueno, los motorizados, por ejemplo, en estas... Sí. Correcto. Entonces los motorizados obviamente están de su lado y ellos no muestran la cantidad de motorizados que van por ahí disparando a la gente a diestra y siniestra. Muy buenas, estamos otra vez aquí, Guille y yo, con todos vosotros, en otro capítulo. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, hoy la verdad que bastante emocionado o entusiasmado por la temática que se viene. Correcto, y además porque tenemos un invitado en el que quizá llevábamos unos cuantos capítulos un poco más normie, podríamos decir, dentro de una temática más general, pero hoy nos gustaría tocar un tema específico y tenemos que ponernos un poco serios también. Totalmente. Y agradecer evidentemente a nuestro invitado, a Carlos Parisca, que está hoy con nosotros. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, súper emocionado por hacer mi primer podcast y aparte con la ayuda de ustedes ha sido muy fácil todo este proceso, así que contento por empezar a contar mi parte de la historia también, así que un placer por estar aquí, así que gracias por invitarme. Muy bien, no, el placer evidentemente es nuestro y te agradecemos también el tiempo de espera ahora que hemos estado aquí montando, que todavía estamos aquí habituándonos a nuestro nuevo spot. Llevamos la L colgando aún. Sí, llevamos la L, efectivamente. Así que bueno, un poco, Carlos, para la gente que no te conozca, que entiendo que habrá pues gran parte de la audiencia, si no todo el mundo, que no sabrá quién eres y dirá, hostia, este chico quién es, que tienes una historia muy interesante que contarnos. Si quieres introducirte un poco, pues adelante. Mi nombre es Carlos Parisca, yo soy de Venezuela, específicamente nacido en Caracas, en Altamira. Viví mucha parte de mi vida en Caracas, viví 3 años también en Estados Unidos, entre las edades 6, 7 y 8. Después de nuevo me regresé a Caracas, viví otro tiempo ahí, pero realmente más que caraqueño, más que de Caracas, me siento más de Margarita, de la isla, porque viví mayor parte de mi juventud, todo lo que fue, conocer chicas, fiestas, salidas, todo eso fue en Margarita, así que realmente me considero más como margariteño, si se puede decir. Estudié Derecho en la Unimar, lastimosamente por circunstancias de la vida no pude entregar mi tesis, entonces me falta simplemente entregar la tesis para tener el título, pero hice todo el camino y recorrí todo el camino y lo que me falta es entregarlo. Y me mudé a Barcelona hace ya unos 4 años. Ha sido un comienzo duro porque, claro, emigrar de país siempre es un comienzo nuevo, es duro. Pero ya este año un poco más estable, un poco más sobre la colina y aquí estoy en mi primer podcast. Como les comenté, siempre he visto podcast y estar en uno es una experiencia distinta, estar de este lado de la cámara y por ahora simplemente contento de poder dar mi punto de vista sobre la situación actual, así que... Muy bien. Cuando dices por circunstancias, ¿es por el tema de no terminar el grado? ¿Es por una cuestión de circunstancias del país, de circunstancias personales? Bueno, yo creo que es una mezcla de todo, la verdad. En ese momento, justamente terminando 2020, comenzando 2021, ese año 2020 mi padre lo diagnostican con cáncer y yo justamente estaba terminando mi carrera y muchos de mis familiares ya estaban fuera, es decir... ya mi hermana tenía 2 años fuera, la mayoría de mi familia estaba fuera y la muerte de mi padre, que en paz descanse, en diciembre de 2020, pasando a 2021, fue como un punto de quiebre muy fuerte para mí y yo dije, mira, yo creo que es el momento de dar el salto y como la universidad me permitía entregar la tesis a distancia, pensé, mira, yo emigro, entrego la tesis estando en España y sigo adelante, pero claro, llegué entre estabilizarme, vivir en una habitación... aparte de hacer una tesis en mis tiempos libres, claro. Se me complicó mucho y dije, mira, creo que mejor me enfoco en estabilizarme en España, llegar tranquilo y ya podré volver a retomar mi sueño de graduarme como abogado,
Pero fueron las circunstancias. Yo creo que en realidad lo que más me afectó fue la muerte de mi padre, que por un momento me sentí como un poco perdido y creí que dar el salto a Europa, bueno, que de hecho lo fue. Fue una manera de yo también estabilizarme en lo que quería para mi futuro y sabía que tenía más futuro en Europa que terminándome de graduar como abogado en Venezuela, que mi familia de cierta manera me impulsó a que me terminara de graduar, pero yo no le vi mucho fruto a terminarme de graduar como abogado en Venezuela para luego mudarme a España, que no tengo manera de cómo ejercer aquí ni mucho totalmente menos, ¿no? Entonces dije, ahora que tengo la oportunidad de salir, mejor la aprovecho y la aproveché y aquí estoy, ahora en un podcast, ¿no? Entonces, muy bien. Sí. Porque hablabas de emigrar. Desde España siempre se ha visto, sobre todo la migración desde Venezuela, algo como muy tema tabú, porque no se sabe bien si es una emigración, en este caso, libre, si tienes muchos problemas a la hora de emigrar de Venezuela a cualquier otro lado, si ponen tantas pegas como en Cuba, por ejemplo. ¿Cómo viviste ese proceso de emigrar a España? ¿Cómo fue tu proceso? Vale, yo creo que hay dos tipos de procesos de salida de Venezuela. Yo creo que está el proceso como lo viví yo con papeles como italiano, porque mi abuela era italiana y a través de ella yo obtuve la nacionalidad como italiano y por eso tuve cierta facilidad para como tal entrar en Europa como ciudadano europeo. Entonces no puedo contar de la experiencia que tuve porque al final yo con mi pasaporte italiano me veían, o sea, yo no salí de Venezuela no entré a España con mi pasaporte español, claro. Con el pasaporte venezolano, lo digo. Entré con el pasaporte italiano y no me piden ni siquiera el venezolano, no sé cómo explicarlo. Entonces, sí, claro. Pero así como está eso, también obviamente tengo muchísimos amigos que han emigrado de Venezuela sin ser, nacionalizados de otros países, sino venezolanos nada más. Y me baso en su experiencia, por ejemplo. Es decir, hay muchas cosas pequeñas que no se saben definitivamente, como por ejemplo, se sabe desde 2015, 2014 que está emigrando millones de personas, ¿no? Entonces, obviamente todo el mundo en Venezuela, incluyendo también los agentes de seguridad de los aeropuertos, hacen lo posible porque sea lo más difícil salir del país. Por ejemplo, tengo un amigo cercano que obviamente ha trabajado en construcción toda su vida, no tiene una empresa, o sea, simplemente es una persona trabajadora de Venezuela y ya, ¿no? Yep. Entonces, cuando llega al aeropuerto con una prueba de que tiene $1.500 en el banco como para poder sobrevivir este viaje que va a hacer a Europa durante 2 semanas, que obviamente luego se convierte en la estadía que todos nosotros conocemos, ¿no? Porque tienes que tener una cierta cantidad de requisitos y tal. Entonces, cuando llega al aeropuerto como venezolano para salir, las mismas autoridades de Venezuela ya saben que esta es una persona que no puede tener $1.500 en el banco porque ha estado trabajando en construcción toda su vida y es muy difícil siquiera llegar a los $500 o $600. Incluso estamos hablando de gente que puede ser profesora, que puede ser, o sea, de cualquier rubro. Es muy difícil tener un ahorro en dólares de gran cantidad. Claro. Normalmente esto se logra porque familiares de afuera te ayudan, ¿no? Y te depositan el dinero en una cuenta para que tú tengas la prueba de que puedes sobrevivir durante este viaje que vas a hacer. Claro. Y claro, cuando tú le muestras todas esas pruebas, por ejemplo, al seguridad del aeropuerto, ¿no? Que está esperando, o sea, que es simplemente el guardia, ¿no? Que está en la cola antes de tú hacer el check-in de tu vuelo. Entonces el guardia te pide tus papeles, te pide tu cuestión y ve que tienes un vuelo de ida y venida a Barcelona de 2 semanas y ya ellos conocen más o menos el perfil. Entonces comienzan pero tú no te puedes mantener allá, ¿de qué trabajas tú? ¿Sabes? Tipo, ¿cómo haces tú para pagarte este viaje? Entonces, de una ya a él lo metieron en un cuartico, le quitaron los papeles, simplemente como mientras le estudiaban la situación porque estaba... Obviamente conocen la situación, entonces lo meten en el cuartico y esperan a que sean 20, 15 minutos antes de que sea el vuelo, ¿no? Y entran y te dicen, mira, nosotros sabemos que te tienes que ir del país, pero, ¿sabes? Tipo, yo me puedo quedar con tu pasaporte, esperamos a que se vaya el vuelo, ¿sabes? Tipo, te lo complicamos, así que ahora nos puedes pagar X cantidad de dinero y te damos tu pasaporte y te montas en tu vuelo y te vas tranquilo, o si no, simplemente... Y claro, es la cuestión, dejaste toda tu vida atrás, ¿no? Es decir, dejaste toda tu vida atrás, vendiste todo y este cuartico es lo que te separa entre tu nueva vida, ¿no? Es decir, es lo que te separa de tu nuevo lugar de vivienda. Entonces esta persona está dispuesta a pagar el dinero que sea o hacer lo que sea por terminar de montarse en ese avión y salir, ¿no? Entonces... Y esto es un proceso que los guardias, sobre todo los del aeropuerto, repiten constantemente diariamente con
muchísimas personas, porque obviamente están saliendo miles de personas diariamente desde Venezuela. Totalmente. Y esto es un pequeño aspecto de la lucha que tiene que hacer alguien solamente para salir del país, ¿no? Entonces, y estamos hablando de alguien privilegiado que puede tener algún familiar en Europa quizás ayudándolo, metiéndole ese dinero, pero ahora hablemos de las personas que, bueno, que tienen que irse caminando, ¿no? Es decir, yo he escuchado historias también de venezolanos caminando hasta Chile, hasta Perú, es decir, hasta Argentina. Porque entiendo que quizá las personas que no tienen una nacionalidad, ya sea italiana, ya sea española, por parte de abuelos o porque la han heredado, son las que intentan de alguna forma buscar esa vía más terrestre, por decirlo de alguna manera. Bueno, porque también llegar a Europa siendo venezolano no es lo más fácil, ¿no? Es decir, llegar a Europa siendo venezolano sin papeles, sin un lugar donde vivir, al final quizás toman la decisión que ellos piensan que es la mejor, que obviamente si tú emigras a un país de Latinoamérica, llegas como un latinoamericano a un país, ¿no? Es decir, si llegas a Uruguay, si llegas a Argentina, si llegas a Perú, si llegas a Chile, puedes optar por una nacionalidad o por una manera de trabajar mucho más accesible que en Europa o en Estados Unidos incluso, ¿no? Entonces, claro, la misma necesidad de estas personas que en retrospectiva es, imagínate lo que tiene que ser tomar la decisión de meter todas tus cosas en una bolsa y decir, me voy a caminar 17 días, 20 días, un mes, porque lo que tengo atrás es mucho peor de la incertidumbre que puede ser este camino, ¿no? Sí. Vale. Entonces, me duele un poco porque obviamente no quiero indagar sobre esas historias porque no las conozco suficiente, ¿no? Pero obviamente he escuchado historias de que, bueno, mira, una persona estuvo un mes viajando y llegó al país y lo denegaron la entrada por X o Y razón, y entonces luego tuvo que devolverse o seguir caminando a otro lado. Entonces son muchas historias que la verdad no puedo dar mi punto de vista al respecto porque, por bien o por mal, yo tuve el privilegio de tener una nacionalidad, pero es eso, ¿sabes? Creo que definitivamente el hecho de no tener una nacionalidad italiana o portuguesa o lo que sea te complica mucho más porque en estos países latinoamericanos, como puede ser Brasil, como puede ser Uruguay, Argentina, lastimosamente no solamente se van las personas buenas, ¿no? Sino también se van una gran parte de la población que se ha criado y ha vivido en la delincuencia, ¿no? Entonces llegan a países donde siguen cometiendo estos crímenes y siguen cometiendo estas cosas y es lo que se escucha, ¿no? Es decir, entendiéndose que ellos obviamente tienen una necesidad para sobrevivir y lo que sea, lo cual no es justificable en ningún caso cometer un crimen para bueno, justificar o mantenerte. Pero claro, es decir, no conocemos sus historias, ¿no? Y no conocemos la desesperación de alguien que pueda llegar a tener y que obviamente toma la decisión en base a lo que conoce, ¿no? Y si tú te has criado en una dictadura durante 20 años y es lo que conoces, es difícil a veces también salirte de ese círculo vicioso de necesidad y de hacer lo que sea por sobrevivir, ¿no? Pero hablando de la migración específicamente, definitivamente el hecho de tener una nacionalidad europea me ayudó aquí a conseguir trabajo y a todo lo que sea, pero sí es una realidad que independientemente de que seas europeo o no seas europeo, el solo hecho de salir de Venezuela te lo complican muchísimo. Totalmente. Es decir, así sea en el aeropuerto, como sea en la frontera, como sea en otros países también para entrar, porque obviamente entendiéndose la delincuencia se ha aumentado en los países alrededor de Venezuela, podría ser Brasil, Colombia. De hecho, estaba pensando en este ejemplo precisamente porque yo estuve de vacaciones en Colombia hace un año y poco, y precisamente hablando con la gente local es curioso porque realmente hay una estigmatización fuerte hacia el venezolano, pero también porque entiendo que habrán visto un perfil de personas que evidentemente algunos lo habrán hecho por necesidad pura y dura, otros también por necesidad, pero quizá con unas malas intenciones que quizá ya vienen heredadas de la vida en la que se han encontrado anteriormente, estando en Venezuela evidentemente, con la situación que han vivido, por supuesto. Y también yo creo que se hace tan notable porque, es decir, un animal es más peligroso cuando está acorralado, es decir, o sea, las personas somos más peligrosas en general cuando estamos en nuestro último recurso, ¿no? Es decir, y si esta persona tomó la decisión de viajar 2 meses a pie, comer lo que encontrase, cuando llega una situación donde tiene la oportunidad de luchar por su vida, no ve otra opción, ¿no? Y la verdad que triste que tenga que ser la realidad del venezolano, que seamos referenciados ahora como
esta estigmatización de la sociedad que lastimosamente lo que se escucha es lo negativo, ¿no? Pero aún así yo sé que hay muchos venezolanos en todas partes del mundo que lo ven desde el otro lado. Es decir, yo como desde pequeño he tenido que luchar muchísimo como venezolano para sobrevivir, para simplemente mantenernos a flote, incluso yo siendo una familia clase media pobre, ¿no? O sea, clase media baja, por decirlo de cierta manera. Igualmente hemos tenido que luchar muchísimo, ¿no? Para simplemente mantenernos a flote, y eso nos da a nosotros una nueva manera o una nueva perspectiva de cómo ver la vida. Es decir, yo estoy trabajando desde los 15 años porque no podíamos solo con el salario de mi mamá o lo que sea, entonces yo también me buscaba la vida. Entonces eso a mí me dio una fuerza y una lección de que si lo puedo hacer yo siendo tan joven, puedo hacer cualquier cosa. Es decir, yo creo que es una manera de verlo que definitivamente las circunstancias en Venezuela no han sido fáciles, ni mucho menos, pero eso también crea personas fuertes también de carácter, ¿no? Puede ser para bien o para mal. Obviamente las personas de carácter que van a hacer el bien serán exitosos, como lo son ahora muchísimos venezolanos exitosos a lo largo del mundo, pero también si te vas por el camino del mal, también puedes llegar a hacer lo que sea necesario para darle la seguridad a tu familia de que puede tener un plato de comida, ¿no? Lo cual no es ninguna excusa, no es ninguna manera de cómo... o sea, no creo que es necesario simplemente explicarlo, porque sabemos que el romper la ley en cualquier ámbito no tiene ningún sentido, pero nosotros no nos podemos poner en su lugar y explicarlo, ¿no? Entonces... Ya. Bueno, que siempre te pones, yo creo, al menos en España pasa mucho, ¿no? El generalizar el global de la muestra por 3 o 4 que al final son los que corrompen esa muestra global y que son los que realmente delinquen, y la gran parte de ellos vienen a trabajar y esos 4 o 5 manchan la globalidad de la muestra. Bueno, porque también es lo que se transmite, ¿no? En las noticias. Obviamente no transmiten las noticias de los venezolanos que tienen 2 trabajos o que sabes trabajando, claro. O que, bueno, obviamente saldrá la historia del venezolano que tiene una empresa increíble o que les fue súper bien o lo que sea, pero es normal que salga la historia de, por ejemplo, yo he escuchado las historias en Colorado, en Estados Unidos, de las bandas venezolanas que toman edificios por completos y le cobran a la gente y pasa en un país como Estados Unidos, ¿no? Es decir, que uno pensaría que Estados Unidos podría ser como dentro de lo que cabe bastante estricto con las leyes, y aún así los venezolanos toman la ley por su lado porque es lo que conocen, ¿no? Es decir, en Venezuela toman la ley por las manos, entonces ellos van a Estados Unidos y piensan que tienen el mismo derecho, ¿no? Entonces... Claro. No sé ni siquiera muy bien cómo explicarlo. Simplemente yo creo que desde un punto de vista, en los últimos años, lo que ha salido de Venezuela es simplemente gente trabajadora para bien o para mal, ¿no? Es decir, en general, la verdad, qué mal que por un lado tengamos que ser tan referenciados por este grupo de gente que está cometiendo las cosas malas, pero definitivamente hay un gran grupo de personas muy trabajadoras, tanto doctores como veterinarios, como enfermeras, como profesores, que ahora están trabajando en restaurantes, que ahora están trabajando como bartenders, como de cualquier cosa, y están ahí, ¿sabes? Están ahí, estudiaron un montón, se graduaron como médicos, se graduaron como abogados, se graduaron como tal, y aquí están en España intentándolo de nuevo, o en España, o en Portugal, o en Italia, en donde sea que estén, y desde su rincón están peleando por Venezuela, ¿sabes? Entonces... Claro. Quisiera que eso fuera también lo que se escuchara más a menudo, pero obviamente entendemos que es un poco complicado, pero bueno. Sí. Bueno, al final es evidente que es lo que tú decías también, hay que encontrarse en una situación de necesidad real como para realmente poder entender por qué la gente puede hacer A, B o C, pero evidentemente los que hacen C o los que hacen el mal en vez de A o B, que puede ser el bien, hacen más ruido que los demás, y evidentemente pues ahí es fácil que la opinión social gire o de alguna forma pues haga una opinión pues más generalizada hacia, oye, pues evidentemente el problema es de la nacionalidad, no es un problema de un grupo reducido de personas que en algunos casos pues, puede ser más grande o más pequeña, pero evidentemente sabemos que en Venezuela las condiciones son muy complicadas como para quedarse en el país. Para tratar ese tema, ya que hemos hecho alguna pequeña pincelada también de cómo estamos actualmente, bueno, cómo está actualmente la situación en Venezuela y cómo podía estar hace unos años, un poco para dar un poquito de contexto histórico. ¿Cómo empezamos a vivir esta situación en Venezuela? ¿Cómo empezó a deteriorarse todo, tanto desde un punto de vista social como un punto de vista económico? Bueno, en lo personal, yo nací en el 97 y bueno, todo este tema de Chávez comienza justamente en el 99, ¿no? Un año antes del cambio de siglo.
Y bueno, realmente no se comienzan a ver los efectos negativos sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo era pequeño, sobre todo, había mucha incertidumbre, ¿no? En cuanto a si podía ser un cambio positivo o negativo para el país, el hecho de que esta persona, Hugo Chávez en este caso, tomara el poder. Recuerdo que también en mi familia hubo incluso familiares que votaron a favor de Chávez porque no sabían realmente... bueno, o ellos lo tomaron como una equivocación, pero es decir, era un cambio que ellos pensaron que iba a ser para mejor, ¿no? Porque esta persona prometía explotar los recursos del país para fortalecer la economía en general y el pueblo y todo lo que sea. Pero, perdona, Carlos, para poner en contexto un poco a la gente y en general, antes de la época chavista, ¿qué es lo que había? ¿Cuál era el panorama político antes de Chávez? Que fue un poco ese cambio tan irruptorio que hubo en Venezuela. ¿Qué es lo que había o qué tipo de política había antes? O sea, no quisiera equivocarme, ¿no? Pero definitivamente la razón por la que Chávez llega al poder es por un golpe de Estado que él intenta dar, ¿vale? Es decir... Él intenta dar. Vale. Sí. No quiero dar fechas porque la verdad es que no me recuerdo muy bien, pero... es decir, él intenta dar un golpe de Estado, si no me equivoco, unos años antes, lo cual falla, pero falla a lo popularmente correcto, es decir, porque él lo intenta hacer, lo capturan, lo meten preso y es como un mártir ahora, es decir, él desde prisión, la gente lo ve como este hombre que intentó darle libertad al pueblo y desde ahí, cuando sale de la prisión, de cierta manera... Es lo que pasa, ¿no? Como que lo idolatran, lo idolatran, ¿no? Entonces... ¿Crees que pudo ser incluso buscado ese golpe de Estado fallido para esa posible no creo, figura de mártir? yo lo que entiendo, porque la verdad es lo que entiendo, quizás no es lo correcto, lo que entiendo es que realmente creyó que podía dar el golpe de Estado en ese momento porque él tenía ideas claramente inflamatorias y claramente revolucionarias, ¿no? Y que él pensó que era lo correcto, pero al final, como todo sucede, no se le dio y al final se le dio mejor, ¿no? Porque cuando sale de prisión es mucho más conocido y la gente, de cierta manera, lo idolatra, ¿no? Entonces, cuando él se lanza para la candidatura, que la gana mediante el voto popular, creo que fue en el 99 específicamente, es el comienzo de un culto de fanatismo realmente impresionante, porque la verdad era impresionante ver el amor que se le tenía por Hugo Chávez. La verdad es... O sea, ¿se le trataba como un dios? Es un poco extraño de explicar, pero en realidad sí, o sea, es decir, el amor que se le sentía por realmente Chávez, porque en ese momento... la diferencia entre las clases también estaba muy marcada. Es decir, la clase alta estaba muy, muy bien y la clase baja estaba muy, muy mal. Entonces, precisamente esto es lo que crea este resentimiento por el capitalismo, por la idea de la privatización de las empresas. Sí, del libre mercado. Del libre mercado, porque claro, era lo que estaba teniendo efecto en Venezuela ahora y era lo que estaba funcionando en Venezuela ahora. Y él dice que él quiere llegar a cambiar todo eso, ¿no? Quiere llevar toda esta economía y todo este dinero que tienen en las clases altas para repartirla entre los pobres, que suena muy bien y suena genial, pero a la idea al momento de ejecutarlo no es algo económicamente factible, ¿no? Y lo hemos visto en muchísimos ejemplos a lo largo de la historia, es decir... yo creo que Rusia es un ejemplo claro, yo creo que Cuba es un ejemplo claro, es decir... Bueno, muchas veces cuando se trata de redistribuir la riqueza, lo que se redistribuye es la pobreza, porque evidentemente es fácil decirlo y luego muy difícil de manejarlo cuando estás haciendo ese intervencionismo estatal dentro de la economía. Y sobre todo creo que también, bueno, recordemos que también en los años entre el 2000 y 2006, probablemente 2007, fue el boom petrolero, ¿sabes? Es decir, era cuando los precios del petróleo estaban en los más altos. Entonces, justamente es cuando Chávez agarra el poder, cuando los barriles del petróleo estaban por encima de los $100. Entonces, Venezuela no solamente tenía mucho poder económico, sino también mucho juego político, porque tiene, no sé si todavía las tiene, pero tenía las reservas más grandes de petróleo del mundo. Bueno, tiene unas reservas muy grandes a día de hoy. Que todavía probablemente las tiene. Sí, Y en comparación con lo que lograron en Dubái, por ejemplo, en Dubái con eso, me impresiona, y es verdad, es decir, estos son números que la gente puede investigar, me impresiona la cantidad de dinero que se desapareció, ¿no? Por decir que se desapareció, obviamente
Es decir, la cantidad de dinero que se hizo desde el 2000 hasta el 2010 simplemente con las transacciones del petróleo, que luego comenzaron a bajar porque en el 2007, 2008 es que comienza la caída del petróleo, 2009 si no me equivoco. Con la crisis mundial. Vamos. Exacto, vamos, una crisis mundial gravísima que obviamente pega más fuerte en Venezuela porque perdemos esa carta de juego, ¿no? Que teníamos, que estábamos generando mucho ingreso a través del petróleo y eso se cae, ¿no? En ese momento. Y como no se le hizo la infraestructura o no se le cuida la infraestructura, no se le invierte en la infraestructura de a largo plazo, ¿no? Porque obviamente si tú estás extrayendo X cantidad de petróleo al día, es necesario mantener esas infraestructuras, ¿no? Entonces luego tú ves que las infraestructuras tanto eléctricas como de agua, como en general de lo que es la vía pública, incluso las carreteras, o sea, no se le invierte al país, ¿no? Entonces se le está extrayendo un montón de dinero al país que no se le vuelve a reinvertir y como cualquier empresa quiebra en algún momento, ¿no? Entonces ahí es donde comenzamos a ver más hacia 2010, 2012, una gran crisis económica, sobre todo con la hiperinflación, ¿no? Comenzamos a ver que comienzan todos estos precios hiperinflacionarios, que ellos comienzan a meter mano en todo lo que es telecomunicaciones, servicios. Recuerdo también el cierre de uno. Mi mamá fue muy afectada porque mi mamá es actriz en Venezuela y ella literalmente estuvo en el video de cierre de uno de los canales de televisión más grandes de Venezuela, que es RCTV, que lo compró el Estado como una manera también de silenciar este canal que era un rayo de información neutral, ¿no? Si lo podías decir de cierta manera, pero que también en realidad no era de información, era de novelas, ¿sabes? Tipo, pero ellos nunca se dieron su brazo a torcer y con tantas sanciones que le impuso el gobierno, terminó quebrando, lo terminó comprando el gobierno y lo terminó convirtiendo al régimen, o sea, cambió por completo el canal, no recuerdo qué canal le puso ahora, pero recuerdo que fue un shock muy grande porque recuerdo que toda Venezuela estaba pendiente porque a las 12 se acababa, entonces todo el mundo pendiente pegado y cuando justo a las 12 es que cambia y le ponen, creo que es Antena, Asamblea Nacional TV o algo, no recuerdo muy bien por qué canal lo pusieron, pero ahí es donde se ve realmente que tienen una agenda claramente dictatorial, ¿no? O sea, que están dispuestos a cerrar canales, están dispuestos a tomar empresas, y que eso claramente desata una ola de descontento y por una parte descontento y por otra parte había una parte del pueblo que definitivamente estaba contento por ver de que estas grandes empresas y estas personas capitalistas estaban siendo puestas en su lugar, ¿no? Porque la gente que no entiende mucho de economía lo ve desde afuera y podrá pensar que es el camino correcto, ¿no? Pero una vez que tú entiendes de economía, entiendes que privatizar las empresas y no privatizarlas, sino precisamente o sea, hacerlas públicas y todo esto, o hacerlas del Estado, básicamente, no es nada beneficioso para nadie, ¿no? Es decir, yo no estudio economía, pero vivía en un país donde constantemente seguían privatizando empresas y seguían, tomando estas empresas y las hacían parte del Estado y cada vez seguían subiendo los precios de la comida, de la luz, del agua. Y mira, llegamos hasta poco después, yo creo, si no me equivoco, fue 2015, entre 2015 y 2016 que Chávez muere, fallece, si no me equivoco, que fallece. Aquí quiero entrar un poco, ¿eh? ¿Cómo es la transición? O sea, primero de todo, ¿cuál era la posición de Maduro dentro del gobierno chavista, o sea, dentro de la dictadura de Chávez? ¿Cuál era la posición de Maduro? ¿Y cómo se eligió finalmente a Maduro como presidente o como dictador, nuevo dictador o la mano derecha del régimen anterior? Lastimosamente yo creo que los políticos venezolanos perdieron una muy buena oportunidad porque lo que siempre yo he notado del gobierno venezolano es que definitivamente se mantienen muy unidos entre ellos. Es decir, independientemente de que Diosdado no esté de acuerdo con las ideas de Maduro o Maduro no esté con las ideas de Diosdado o incluso entre ellos, siempre a nivel público mantienen una misma línea y mantienen un mismo argumento, si se puede decir, ¿no? Entonces, cuando Chávez muere, pierden ese liderato, ¿no? Pierden ese líder claro nato de que las cosas se hacen así y se hace lo que diga, ¿no? Entonces, surgen estos dos líderes, ¿no? Que cada uno está intentando tirar por su lado. Diosdado tiene todo el control militar por completo del país, es decir, el que no lo sepa, no sé si, bueno, es decir, no importa. El punto es que Diosdado claramente tiene el control militar, por decirlo de cierta manera, tanto de la policía como de la milicia, como de
todo tipo a nivel militar. Cuerpo de Seguridad del Estado es parte de Diosdado y los controla él a placer. Ahora, Maduro tenía algo que Diosdado no tiene, que era ese toque de Chávez de poderse relacionar con el pueblo, ¿no? Es decir, Maduro al final era un autobusero, la verdad, él trabajaba como autobusero y no sé la verdad ni siquiera cómo es que surge entre las posiciones para llegar a estar en una posición como la de él, pero llega hasta este punto en el que puede dar, es orador público, habla y estudia muy bien la manera de hablar de Chávez, sabe cómo conectar con esta gente. Yo no sé si las incoherencias que decía en televisión eran para hacerse relacionar con el pueblo o no, pero la verdad las incoherencias que comenzó a decir durante su época de lanzamiento fueron muy locas y bueno, surgen estas dos personas, ¿no? Entonces, entre ellos mismos, dentro del partido del gobierno, por primera vez comienzan a haber choques, ¿no? Porque claro, Diosdado y Maduro no tenían las mismas ideas de lo que querían, ¿no? Entonces, existe esa división por primera vez dentro del mismo Estado, que ellos mismos comenzaron a tener problemas entre Diosdado y Maduro, entonces dividieron también el pueblo, es decir, el pueblo que realmente cree en esta idea de Maduro o de Diosdado, los dividen entre ellos mismos y la oposición seguía mantenida, es decir, la oposición seguía con los líderes políticos que tenían, seguían con su idea, y en este momento es donde surge por primera vez un sufragio positivo para los venezolanos, que es la toma de la Asamblea Nacional, o sea, por voto mayoritario en 2016, 2015, si no me equivoco. Y yo creo que fue un punto de inflexión muy fuerte para Venezuela para que el gobierno se terminara de unificar. Es decir, en el momento en el que nosotros ganamos la asamblea, nosotros teníamos poder legislativo por completo sobre las decisiones del país. Y no tenían ellos un punto de inflexión tan fuerte como era Chávez, que de cierta manera tenía libre albedrío sobre las decisiones que tomaba en Venezuela, ¿no? Entonces, cuando la Asamblea Nacional es tomada por la oposición, ellos tomaron la decisión drástica de, bueno, apostemos todas las fichas a Maduro, apostemos todos a este señor, y Diosdado, de cierta manera, tomó las riendas desde la parte de atrás, porque yo siempre he sido del que ha pensado de que Maduro, como lo hemos visto también hace poco con Joe Biden, puede ser una cara, ¿no? Es decir, o sea, claramente Joe Biden no sé si estaba dirigiendo el país, pero no estaba como en condiciones. Bueno, o sea, evidentemente no estaba dirigiendo el país, evidentemente. Entonces, no sé muy bien qué es lo que estaba pasando ahí, pero yo siento que es un poco lo que pasa en Venezuela, que Maduro puede ser fácilmente la cara y Diosdado detrás es el que puede estar, es como yo siempre lo he pensado, porque el que lleva el control militar en Venezuela muy fuerte y muy a nivel controlador, claramente es Diosdado y bueno, eso siempre se ha sabido, ¿no? La verdad, no sé muy bien qué es lo que pinta Maduro, ni la verdad qué cualidades tiene para dirigir un país, pero en fin, no soy yo para quién. Pero bueno, claro. El punto es que una vez que la Asamblea Nacional es tomada por la oposición, ellos deciden unirse y a través de lo que vendría siendo el único salvaguardo, en este caso de Venezuela, que es el Tribunal Supremo de Justicia, antes de que la Asamblea Nacional tomara juramento, la Asamblea Nacional, que estaba todavía juramentada para el gobierno, decide instaurar, si no me equivoco, unos 30 o 20 magistrados nuevos en el TCJ, con lo cual ellos, no quiero especificar, pero de alguna manera sobrellevan y crean una asamblea constituyente, ¿no? Es una asamblea que fue creada para quitarle los poderes por completo a la Asamblea Nacional que ya existía, ¿no? Okay. Entonces, este Tribunal de Supremo de Justicia crea la Asamblea Nacional antes de que se juramente la Asamblea Nacional como tal, se crea la Nacional Constituyente e incluso en Venezuela existe una votación en contra de esta Asamblea Nacional Constituyente que la terminamos ganando nosotros, o sea, el país entero votó, si no me equivoco, como 7 millones de personas en contra de esto. ¿Y qué pasó? Pero o sea, eso quedó ahí, no sirvió de nada. E igualmente se crea la Asamblea Nacional Constituyente, la cual el Tribunal Supremo de Justicia también hace en efecto que la Asamblea Nacional anterior quede sin efecto. Entonces, en ese momento nosotros perdimos todas las cartas sobre el juego, porque... Solo para ubicar, aquí hablamos de 2016, más o menos... 2015-2016, okay. Si no me equivoco, es decir... O sea, que coincide un poco meses después de la muerte de Chávez. Si no me equivoco, ya era tiempo después, ya era un año y medio después, pero claramente estábamos en esa época entre la transición de Chávez a una nueva...
Y entonces a nivel social, es decir, a nivel de perspectiva social, como ya, bueno, claro, aquí la gente ya había despertado, de alguna forma podríamos decir, y ya estaba dispuesta a votar en contra y a luchar en contra, pues tanto de, bueno, todo lo que es la herencia que dejó Chávez a posteriori con Maduro, etcétera. Claro, es lo que luego se reflejó, por ejemplo, en el voto este que decías de la Asamblea, ¿no? Por ejemplo, ¿hay un momento en concreto en el que el pueblo venezolano realmente despierta, quizá a través de la crisis que bueno, que pasó pues, a partir del 2009, a través de la expropiación, ya pues lo que comentabas de empresas privadas, de propiedades privadas? ¿Cuál es ese tipping point, ese punto en el que la sociedad empieza a despertar y dice, oye, esta idea que nos han vendido de favorecer a los pobres y de expropiar a los tenedores o a los capitalistas, igual no es tan buena como nos han pintado? Yo creo que es un poco difícil decir de que hay un tipping point, porque yo creo que si hubiese un tipping point, la verdad, el pueblo como tal hubiese despertado, ¿no? La que lastimosamente hay un sector del pueblo, pero siempre fue el sector que fue más atacado, que fue el sector, podríamos decir, clase media baja, ¿no? O sea, o clase... Es decir, porque obviamente nosotros siempre dijimos que en algún momento los barrios, como puede ser Petare, como puede ser estos barrios donde están llenos de gente y de gente que realmente pelea o realmente tiene las armas como para pelear, nunca bajaron en ese momento, ¿no? Es decir, nunca bajaron a ayudar en las protestas que hubo en ese momento en 2014, 2015. Entonces, la verdad, hablar de que hay un momento en el que el pueblo como tal despierta, no sabría decirlo, porque en las protestas murieron tantas personas, hubo tanta gente que fue encarcelada, hubo tanta molestia, pero al mismo tiempo hubo una gran cantidad de gente que no salió, ¿sabes? Tipo que simplemente esperó a que lo mejor a que pasara alguna cosa, a que íbamos a salir mediante el sufragio, pero no creo que realmente se llegó a pensar de que el gobierno en algún momento iba a soltar el poder. Y yo creo que esa fue la misma lucha que nos llevó a nosotros a ir a la calle. Yo también estuve en las famosas guarimbas de 2014, 2015, es decir, fue en ese momento cuando nosotros realmente intentamos pelear por nuestra libertad. Sí. Pero claro, una vez que sale el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia, yo creo que el pueblo realmente se desmotiva, ¿sabes? Porque es muy difícil si no ves si ves a tus amigos que los meten presos, si ves que los desaparecen, ¿sabes? Tipo, es fácil bajar los brazos y rendirse, evidentemente. Y no solo eso, sino que también uno esperaría que también quizás la milicia, que debe tener familiares, deben tener gente que también están sufriendo, ellos mismos no son bien pagados y por eso tienen que recurrir a otras cosas. Claro. Que en algún momento ellos también dijeran, bueno, tomamos nosotros la cuestión por nuestro lado, pero ellos también han hecho el buen trabajo de cubrir las posiciones de poder dentro de la milicia muy bien, ¿no? Cubrirse ellos muy bien y precisamente no permitir de que estos militares apoyaran las protestas. Pero bueno, hablando de nuevo del pueblo, no sabría decirte, en verdad, porque los círculos comunes donde yo estuve o donde yo siempre estuve, el odio al gobierno ha sido constante desde el minuto uno, me explico. Entonces yo nunca he conocido a alguien que haya dicho, oye, después de las protestas o después de que murió Chávez yo me cambié. No, o sea, la gente que yo conozco después de que murió Chávez era como que es ahora o nunca, es decir, es ahora salir a pelear, es ahora por el momento, están divididos ellos, lo podemos lograr, lo logramos mediante el sufragio, tenemos la Asamblea Nacional, no podemos rendirnos ahora. Y claro, luego el Tribunal Supremo de Justicia hace lo que quiere, ¿no? Porque lo podemos notar incluso aquí en España, si en algún momento el gobierno hace lo que sea, tiene un Tribunal Supremo de Justicia que tiene que velar por lo menos por la... Debería velar, ¿no? por lo menos porque no tomaran estas decisiones simplemente a la deriva, ¿no? Y no se tomara la democracia como un chiste, ¿no? Pero ellos, en ese momento en el que la única manera que nosotros teníamos de poder salir era mediante la Asamblea Nacional. Entonces ganamos la Asamblea Nacional y el único órgano que nos podía defender, que era el Tribunal Supremo de Justicia, nos deja y justamente crea una nueva asamblea que deja en evidencia que no podemos hacer más nada, me explico. O sea, ni mediante el voto, ni mediante tal. Quedáis en el yugo del gobierno, ya está. Y por eso yo creo que se ha notado que con el tiempo ellos han sido cada vez más drásticos y menos ocultantes de la situación, porque podemos ver que con las elecciones a venir cada vez existen más incoherencias con las cantidades de votantes, con la cantidad de cuestiones. Las últimas, sobre todo. Y que sobre todo en las últimas ya soltaron las cartas y ni siquiera mostraron las papeletas, no mostraron nada. Es decir, desde ese momento
yo siento que fue el tipping point, como tú dices, pero ya para que la gente no saliera, me explico, porque no había otra, claro. no había otra solución, ¿no? Es decir, a nivel de votos, puedes salir 10 millones, 11 millones, 12, no sé, una cantidad, 30 millones de venezolanos a salir a votar en todas partes del mundo. Y yo no creo, incluso, aunque sea rotunda la victoria, yo no los veo a ellos diciendo, ok, perdimos, chicos, nos vamos, Tribunal Supremo de Justicia para afuera, la Asamblea para afuera. Es decir, no sé qué es lo que tiene que pasar realmente porque está tan corrupto todo el sistema desde tan profundo, tanto la milicia como a nivel de justicia, a nivel legal. Entonces, por eso te digo que no creo que el pueblo haya dicho como que, bueno, ahora no estamos con ellos. Yo creo que siempre había una cierta duda de que ellos no saben si realmente esto funciona o no, y precisamente querían un cambio en ese momento, o una parte del pueblo quería un cambio, sí. Una parte del pueblo que creía con ellos, y por eso votaron por la Asamblea Nacional a favor de la oposición, para ver si mediante eso podía haber un equilibrio, ¿no? Entonces estas personas que tenían un pensamiento, que votaban por Chávez y que tenían este pensamiento de Chávez, que obviamente estaban muy mal nutridos, muy mal, o sea, tipo, en muy mal estado, dijeron, bueno, vamos a intentar votar por la Asamblea Nacional a favor de la oposición para que haya un equilibrio real. Y no fue posible, o sea, tipo, no fue factible. Salimos a pelear, o sea, estuvimos en las guarimbas no recuerdo cuánto tiempo, peleando, lanzando botellas, y mira, o sea, llega un punto en donde comienzan a usar armas de fuego, comienzan a sacar tanques a la calle, y cosas que no se cuentan, ¿no? O sea, tipo, ellos también tienen muchísima gente de mal, o sea, tipo, obviamente, por ponerlo, delincuentes de su lado. Bueno, los motorizados, por ejemplo, en estas... Sí. Correcto, entonces los motorizados obviamente están de su lado, y ellos no muestran la cantidad de motorizados que van por ahí disparando a la gente a diestra y siniestra. Yo recuerdo en Caracas, en Altamira, o sea, se me ponen los pelos de punta, pero ver bandas de motorizados y todo el mundo corriendo y sálvese quien pueda. No, las imágenes son aberrantes, es verdad. Sí, y yo, o sea, me pongo un poco nervioso y todo, porque, bueno, fueron momentos de mucha inseguridad, incluso para mi familia, de que no querían que saliera, pero en ese momento no veíamos otra, ¿sabes? Tipo, no veíamos que a través del sufragio lo íbamos a lograr, y todavía lo dudo que lo logremos. Es decir, se puede dejar en evidencia que las últimas elecciones fueron, yo creo que más favorables para nosotros no podían haber sido. Es decir, la cantidad de evidencia que teníamos a nuestro favor de que no había sido un juego limpio, y aún así cae todo en saco roto, y no llegamos a ningún lado. Incluso recordemos a Guaidó, ¿no? Es decir, no sé en qué momento Guaidó dejó de ser presidente de Venezuela, pero yo recuerdo que se suponía que él era el presidente como a nivel internacional, y no recuerdo en qué momento dejó de ser presidente, o si todavía lo es, pero... Es que, de hecho, es algo que se ha olvidado, se ha dejado ahí en el olvido, pero fue tremendo boom el que tuvo lo de las elecciones en Venezuela. De hecho, salió la típica imagen o los típicos datos de los sondeos finales o resultados finales de escrutinio y demás, que partió una base de que no sumaban el 100%, que eso ya era aberrante de por sí. Todo estaba manipulado, desde todas las partes del mundo se veía que era algo que no estaba siendo de manera legal, y aún así lo que dices tú es ¿dónde está el presidente electo? No. ¿Y qué hace, no? Porque, o sea, viene Brasil y reconoce al país, viene el otro y reconoce al país. Entonces, obviamente desde España o desde cualquier otro país pueden decir, yo no reconozco a este presidente, pero no implica en nada, ¿no? O sea, no ayuda en nada, no... Entonces yo no sé a nivel internacional realmente qué se puede hacer más allá de las sanciones que se le ha impuesto a Venezuela, o de todas estas cuestiones, pero yo creo que ellos definitivamente han estructurado una manera de que el narcotráfico todavía les pueda estar dando una cantidad, porque es algo de lo que no se habla, este famoso cartel de los soles, que supuestamente Diosdado no tiene nada que ver con ellos, pero... Bueno, supuestamente es muy fuerte, ¿no? Es decir, yo creo que ya son muchas las evidencias que claramente demuestran de que esto es un gobierno que se está manteniendo por medios no tradicionales, si se puede decir. No legales. O no convencionales, evidentemente. Definitivamente. Sí. Entonces,
Pero sí que es curioso, por ejemplo, decías el caso del reconocimiento, quizá también por parte de otros países. Yo, o sea, porque comentabas esto de España, a mí me parece bastante curioso. Creo que cuando la situación, o sea, cuando en un país o en una sociedad las cosas van mal, la gente no trata de ser racional, sino que trata de irse como al otro extremo, por decirlo de alguna manera. Creo que en España hemos vivido un par de situaciones. La primera es con un poco la caída o la pequeña o momentánea caída del bipartidismo, o sea, cuando salieron partidos como Podemos o como Vox, un poco más a los extremos de un lado y otro. Bueno, sí, Ciudadanos fue como ese punto que se ubicaba quizá en la socialdemocracia centro-izquierda, pero que evidentemente al final, si no te vas a los extremos y no eres claro, no puedes competir contra el bipartidismo porque es imposible. Pero incluso a día de hoy, que esto es lo que me parece aberrante, en una sociedad que podemos alegar que es eso, un país occidental, como es España, en la Unión Europea, una de las 4 o 3 economías más grandes de Europa, ¿no? Que precisamente un partido que sale de un partido que actualmente está en el gobierno de España, como es, por ejemplo, Sumar, y en este caso hablo de Podemos, que es un poco de donde viene el partido Sumar, grandes voces del partido saliendo con la poca vergüenza y la desfachatez de simplemente salir y decir cosas como, por ejemplo, los venezolanos han hablado, los resultados son legítimos y esto es lo que hay. Esto es un tuit, no con estas palabras, pero con esto, de Irene Montero. Bueno, también creo que hay que mantener las apariencias. Probablemente no conozco mucho sobre la política española, lastimosamente, pero yo sí recuerdo este tuit de esta Irene Montero y la verdad, mira, es un poco quedar en evidencia porque todo el mundo, estés de un lado o estés de otro, claramente sabes que las cosas en Venezuela no se están haciendo bien, ¿no? Entonces, de cierta manera, publicar eso es demostrarte ante el público que no estás muy bien informada sobre la situación. Ignorancia pura y dura. ¿no? Es decir, yo creo que... O que estás obligada a estar quizá de un lado que no es el lado de la verdad, sino que es el lado financiado por parte de quien pueda tener el poder, por ejemplo. Bueno, claro, y definitivamente tendrá su razón para hacerlo, pero yo creo que no puedes yo creo que no puedes realmente creerlo. Es decir, yo creo que alguien que tenga por lo menos un poco de conciencia puede incluso ver las estadísticas sin verlas de parte y parte, ¿no? Simplemente con ver las estadísticas, ver todas las inconsistencias que existen en el sufragio, todo lo que ha existido en las elecciones anteriores, cómo simplemente no se le permite a los ojeadores internacionales ser parte realmente del proceso. Yo he estado en mesas de elección donde, hermano, no sé cómo explicarlo, de repente viene la guardia y se llevan las cajas de votaciones. O sea, una cantidad de inconsistencias que tú dices... De aquí del 1 de octubre. No es ni siquiera creíble, ¿no? O sea, no es ni siquiera algo que tú puedas decir, esto realmente lo hace un gobierno, pero bueno, mira... tomando en cuenta lo que es España, no sé por qué razón a alguien se le ocurriría que lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, o lo que ha demostrado la historia a lo largo de la historia con el comunismo y el socialismo, no sé a quién se le ocurriría que sería una buena idea, pero definitivamente le invito a cualquier persona que tenga esa idea a que vaya y viva en Venezuela, bueno, quizás no en Caracas, pero te digo, ¿por qué no vas a vivir a Bolívar un año, hermano? O sea, de verdad, ve a Bolívar o ve a, no sé, a Anzoátegui, ve a Del Tamacuro, ve a uno de estos estados que no son los estados centrales, que no son Caracas, que no son Táchira, que no son Margarita, que son estados que realmente pueden pasar meses sin agua, ¿sabes? Tipo, pueden pasar meses sin luz y ese es tu socialismo, ¿sabes? Tipo, que la gente tenga que recolectar leña para poder prender el fueguito en su casa, para poder tener un poquito de calor o un poquito de luz o un poquito de... Claro. Ese es el socialismo para ti. Entonces yo realmente invito a estas personas a realmente vivirlo, ¿no? No solamente leer un libro y pensar de que desde lo social es lo correcto, desde la idea de repartir la equidad para todos, ¿no? Yo creo que definitivamente el que se lo trabaja y el que se lo curra y el que se lo suda es el que debería merecérselo, ¿no? Porque, wow, yo voy a... Y aquí hablando de algo que me pasó a mí, es decir, no sabemos lo fuerte que es realmente, lo fuerte que es el ser humano, es decir... yo recuerdo saliendo a trabajar a las 7:30, 8 de la mañana en Margarita, saliendo a trabajar, y yo vivía en un edificio frente al mar, ¿no? Entonces salía y veía niños de, no sé, las edades de quizás entre 7 a 11 años con hilos amarrados al tobillo, ¿no? Y unas cabas de anime, no sé si se le dice aquí, que son unas cabas blancas que flotan en el agua, o sea... Okay, son como unas cabas blancas. Para pescar, entiendo. Bueno, no son para pescar, no sé muy bien cómo se llama, es anime, es como un material de como espuma
que simplemente como que flota y son muy económicas, ¿no? Entonces ellos amarraban a esas pequeñas cavas un hilo y se las amarraban al tobillo y se metían con arpones hechos por ellos a cazar en las orillas de la playa, ¿no? Y tú dices, wow, o sea, estar nadando a las 9, 8 de la mañana con este sol, sí. y tú dices, yo hago eso durante media hora, estoy muerto. Y yo regresaba a las 2, 3 de la tarde y seguían ellos cazando peces y los subían, los metían en la cava y luego lo vendían. Y eso es simplemente para alimentarse ellos, ¿no? Entonces tú dices, esto es lo que nosotros queremos, ¿sabes? Tipo, queremos que los niños estén sufriendo esto, queremos, o sea, y ellos estaban divirtiéndose, ¿sabes? Tipo, ellos se lo tomaban como que bueno, quizás no divirtiéndose, quizás divirtiéndose es un estrecho muy largo, ¿no? Pero, sí. pero se lo tomaban como si fuera algo normal, ¿no? Es decir, meterse a nadar 5 horas para pescar un par de pescados para vendérselos y después llevarte un par a casa a comer. Claro, su día a día, si es que es así, por necesidad. Yo invito a cualquier persona que crea en el comunismo que haga eso, me explico. O sea, que te metas 5 horas a nadar y a picar y a meterte en un agua ahí bajo el sol de Margarita, que es, o sea, es súper fuerte. E incluso así, simplemente a vivirlo, ¿no? O sea, a realmente no simplemente leerlo y creer que es una idea buena, sino, hermano, porque no vas a Cuba y vives un rato, ¿sabes? Tipo, no, quizás no vive en la parte turística, realmente ve a Cuba y vive un rato. O sea, yo no he vivido en Cuba y qué lástima por ponerlo como ejemplo, pero pongo de ejemplo también a Venezuela, como estados como Bolívar, estados como Anzoátegui, estados como del Tamacuro, o sea, que son estados que ni siquiera se habla, hermano. Yo no sé cómo debe vivir la gente en del Tamacuro si yo en Margarita, un estado que se supone que es turístico, estaba viviendo mal, ¿sabes? Tipo, con 8 horas sin luz al día, ¿sabes? Tipo, de repente habían días donde pasabas 2 horas sin luz, en un estado donde el sol es fuertísimo y no tienes ni siquiera un ventilador que te ayude con... Sí. O incluso si tenías la cocina eléctrica 12 horas sin cocinar, ¿sabes? Tipo... Claro. Es una locura, ¿no? No, completamente. Y de hecho es bastante curioso, ¿no? Como existe como... Bueno, yo creo que de alguna forma también la propia propaganda del socialismo, del comunismo, es muy potente. Y siempre, pues dentro de... Hay una frase que a mí me gusta mucho, por ejemplo, que dice... no recuerdo quién la dijo, no me acuerdo muy bien, pero sí que dice, al socialismo se le juzga por sus buenas intenciones, no por el outcome, no por el resultado de lo que realmente conlleva pues, el aplicar políticas socialistas o comunistas dentro de un Estado. Y luego hay otra parte que me parece muy interesante, que has dicho antes, el hecho de trabajarte las cosas con tu propio sudor, de pescar los peces y de tratar de sobrevivir, ese mérito, ¿no? Claro, el comunismo también es contrario a la meritocracia y es evidente que cuando el Estado controla lo que es toda la infraestructura, todos los servicios básicos, eso lo que conduce es que no hay una competitividad que te haga mejorar y no tienes un incentivo para tratar de ser mejor. Cuando hay libre mercado, evidentemente, las empresas que tienen que competir para ello tienen que estar constantemente dando el 100% para ofrecer lo mejor al consumidor al mejor precio posible, pero cuando no hay esa posibilidad y hay la hegemonía que la tiene en las manos solo un gobierno, un Estado, un tirano en este caso, como en estos países, como hablamos en el caso de tanto Cuba como Venezuela, pues evidentemente es terrible. Es que no ha habido ningún país comunista que haya triunfado, sinceramente. Bueno, o sea, yo diría que China, pero China también... Claro, China es comunista, es encubierto, dictadora, ¿no? Pero realmente no conocemos mucho sobre cómo la gente... O sea, yo tengo entendido que la gente en China vive muy bien y no quisiera hablar mal, pero yo entiendo de que... Yo creo que es más por cultura, la verdad, puede ser, ¿no? Porque quizás ellos tienen una cultura de mucho trabajo, independientemente de comunismo o no. O sea, los asiáticos, la verdad, trabajan, tienen una ética de trabajo... Pasa que es un comunismo, ¿sabes? Bastante encubierto. O sea, quiero decir, es un comunismo de cara a la galería. Yo creo que por dentro pues son los primeros capitalistas. ¿Cuántas empresas chinas conocemos que están en todo el mundo funcionando de puta madre? Huawei, se me ocurre, Xiaomi, o sea, automovilismo. El mismo TikTok, ¿no? También. Por eso mismo, o sea, quiero decir, lo del comunismo es un poco cuando me apetece sacarlo, ¿no? Bueno, quizás también porque tienen ese tema de nacionalismo de invertir todo en el país, ¿no? Quizás, ¿sabes? Sí. De seguir reinvirtiendo. Yo creo que fue algo que falló en Venezuela. Es decir, yo creo que las infraestructuras, todo lo que falló es simplemente en el mantenimiento. O sea, yo recuerdo que mi papá trabajaba para PDVSA y él era soldador de... Él tenía, bueno, él se graduó en ingeniería y hizo un máster en soldadura. Entonces su trabajo era soldar los tanques de petróleo cuando no recuerdo muy bien ni específicamente de lo que trabajaba, pero recuerdo que su trabajo era como soldar estos tanques de petróleo. Y claro, él pierde su trabajo porque la gente
dejaron de invertir en el mantenimiento de estas máquinas, dejaron de invertir en el mantenimiento de estas cosas. Entonces, con el tiempo, 16 años después, esta máquina que no les ha invertido en mantenimiento, obviamente termina destruyéndose y termina destruyendo la capacidad de, por ejemplo, de Venezuela siquiera poder procesar el mismo petróleo que está extrayendo, porque Venezuela, no sé si saben, extrae el petróleo, pero no lo puede convertir extrae el petróleo crudo, pero no lo puede convertir en algo utilizable. Eso es. No lo puede convertir en plástico, no lo puede convertir en petróleo o en gasolina, disculpa. Entonces tiene que enviarle el mismo petróleo que nosotros extraemos a Estados Unidos para que ellos lo refinen y luego nos cobren a nosotros como petróleo refinado. Es decir, exacto. No, es curioso. Es un poco dantesco. No tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido, ni pies ni cabeza, y eso antes se hacía en Venezuela, ¿sabes? Y era un proceso que para nosotros como que los venezolanos era mucho más económico, ¿no? Claro. Porque obviamente al final terminamos siendo nosotros los que pagamos por eso, ¿no? Porque la economía se va a cualquier lado, ¿no? Pero yo creo que definitivamente las ideas comunistas tienen mucho auge porque la gente no las vive, ¿sabes? Porque definitivamente tú puedes escuchar de que sí, Elon Musk tiene la cantidad de dinero, hermano, para hacer que todo el mundo sea millonario y tal, pero sí, pero este tío también tiene un coeficiente intelectual que quisiéramos todos nosotros en el mundo tener, ¿no? Es decir, y que se lo ha trabajado y que casi no duerme y que el tío... Últimamente está un poco revuelto al tío Telon, ¿eh? Al tío Telon. No, es decir, yo simplemente lo pongo como ejemplo porque es una de las personas con más dinero del mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y porque a Maduro le encanta decir Elon Musk. Sí. Sí, la verdad es que tienen ellos un beef personal que no lo entiendo, pero bueno, es decir, por poner un ejemplo de alguien multimillonario, ¿no? Es decir, desde luego, que quisiéramos nosotros tener esa cantidad de dinero para no... O sea, yo no volvería a aparecer más nunca, yo creo que me perdería en una isla totalmente desierta y ya, pero es a lo que me refiero, es decir, realmente nunca he visto a una persona que tú digas... Nunca he escuchado a una persona de Venezuela hablar del comunismo, me explico. O sea, yo no recuerdo a alguien en Venezuela, incluso... Yo estando en la universidad y tal, a mí me gusta mucho debatir, ¿no? Y nunca conseguí a alguien de Venezuela con quien debatir sobre la actualidad de Venezuela. Es decir, tú no consigues a alguien que apoye o que tenga argumentos para poder apoyar el comunismo porque lo vives, ¿sabes? Está tan interiorizado. No puedes mentirle a alguien que llega a su casa y tiene 16 horas la luz apagada, ¿sabes? Tipo, tú no puedes defender a alguien o defender a un país y luego llegar a tu casa y no tener agua, ¿sabes? Tipo... Claro, hay que debatir con Monedero, por ejemplo. No, es que es verdad. Es ridículo. Ahora tendrías unas cuantas cosas que debatir con Monedero. También. Yo creo que hay que vivirlo, porque en realidad en el momento en el que tú lo vives, tú dices, o sea, quizás la idea no es tan guay como parecía en el libro, ¿no? Es decir, no es tan guay como yo la estudié, entonces... Total. Hombre, la portada del libro siempre es lo bonito que te cuentan, pero luego el interior del propio libro es otra historia. Sí. Oye, para cambiar un poco del tema, hemos hablado de lo político, hemos hablado de lo social, vamos a hablar un poco de lo económico en Venezuela. Lo que más se siente aquí en España o se oye o se escucha de lo que pasa en Venezuela es que hay una hiperinflación, bueno, que es una realidad como un templo. Cuéntanos cómo se vive esa hiperinflación en Venezuela, a partir de cuándo, a partir de qué año notas tú que hay ya algo que es inconmensurable. ¿Cómo se vive esa situación de hiperinflación? Bueno, la hiperinflación en Venezuela siempre me ha... Porque nosotros la normalizamos, ¿no? Nosotros normalizamos el cada semana ir al supermercado y ver que esto estaba más caro, ver que el otro estaba más caro, ver que constantemente tienes que meter dentro de tus presupuestos mensuales el aumento de las cosas, ¿no? Es decir, el aumento de la cesta básica, el aumento de todo esto. Lastimosamente, o bueno, no lastimosamente, ¿no? Pero yo, dentro de lo que cabe, tuve muchos familiares afuera ayudándome, ¿no? Entonces, mientras yo estudiaba... Pude notar eso, pero obviamente no lo puedo contar como alguien que sea padre de familia y realmente, ¿sabes? Tipo, se lo estaba trabajando porque no tengo... O sea, yo lo que puedo decir es que definitivamente lo que se nota a nivel real es que el dinero cada vez, el mismo dinero que tú cobrabas hace un mes, no te vale ya a la semana siguiente. Es decir, o sea, estamos hablando de 7 días a 7 días. Sí, exacto. Esa es la realidad. Básicamente, cada semana... lo que te costaba antes $1, ahora te cuesta 1.50 y así. O sea, había semanas de 50% de inflación. Sí, es decir, claramente, o sea, obviamente llegaba un punto en donde se normalizaba, o por ejemplo, ya la harina pan llegaba a los $3, entonces obviamente ya llega un punto en el que la gente lo deja de comprar o no lo paga, entonces no entiendo muy bien cómo funciona la economía en ese momento, en qué momento se regulariza o en qué momento la harina pan deja de costar 5 euros para bajar, porque también recuerdo que harina pan o la empresa pan también perdía millones de dólares al mes
para seguir manteniendo la producción en Venezuela, claro. porque les costaba muchísimo, porque obviamente les ponen un montón de trabas, tuvieron que sacar la empresa de Venezuela, exportarla ahora, o sea, importarla ahora a Venezuela. Claro. Entonces, claro, ellos hacen lo posible por intentar tener productos venezolanos, productos de cierta manera que ellos puedan controlar los precios, y luego entra eso. Entra el control de precios del gobierno, que le forza a las empresas, independientemente de que ellos lo compren a €1, entonces lo tienes que vender a €1 porque el gobierno te pone la cuestión de que... Sí, tu ganancia es cero. Claro. Entonces, no es que la ganancia no es cero, sino que ya no lo compras, sino ya directamente el mercado no te lo trae porque no les es beneficioso para ellos. Sí, entonces, en este momento es donde nosotros vemos que llega la falta de alimentos que hubo en Venezuela, que si no me equivoco es entre el 2014 y 2016 probablemente, y que la verdad es algo que se fundamentó como una idea internacional de que el venezolano no come bien, la verdad. O sea, yo creo mucha gente con la que yo hablo que dice, oye, pero en Venezuela se come bien, en Venezuela se consiguen los alimentos, y es una idea que realmente se quedó, ¿no? Porque yo creo que le hizo un shock a la gente, que la gente de clase media se estaba muriendo de hambre. Es decir, es lo que llegaba aquí a España. Es lo que llega, es lo que sale. Y era la verdad en ese momento, era la verdad. Es decir, no encontrábamos los productos básicos en los supermercados, no había papel toalé, no había un montón de cosas. Lo del papel de váter fue, yo creo, lo más sonado. Lo del papel fue muy impresionante, pero fue por muy poco tiempo. Es decir, fue por... A mí la verdad nunca me afectó personalmente, pero sí recuerdo gente llevándose 16 paquetes de 16 rollos. Bueno, como pasó durante el COVID. Si es que... Bueno, por eso, es decir, yo creo que también la gente llega a un punto donde se asusta y quizás sobrecompra, y eso al mismo tiempo aumenta a la misma escasez, ¿no? Pero la verdad yo lo recuerdo simplemente por las noticias. Yo nunca tuve ningún problema de comida. O sea, sí recuerdo que había quizás menos cosas o menos tal, y los precios aumentaban, pero siempre habían locales pequeños que quizás tenían, no sé, productos o lo que sea, y por ahí lo conseguíamos. Y sobre todo también que yo vivía en una isla que era turística, y que es necesario para el gobierno no demostrar que existe esa escasez a los turistas. No sé si me explico. Completamente. Entonces, esto es como el turista que visita, por ejemplo, La Habana, que dice, mira, los coches clásicos, me paseo por aquí, voy a este resort. No tienen nada que ver con la realidad en la que quizá una persona normal necesita acumular 3 sueldos para comprar una docena de huevos, que es lo que sucede en Cuba, por ejemplo. Y lo pongo en el caso de mi suegra. Mi suegra es profesora de un colegio público y cobra, si no me equivoco, $15 a la semana, al mes, disculpa. Y $15 al mes, hermano, no sé dónde tú vives con $15 al mes en Venezuela, pero y si eso es lo que cobran todos los profesores, yo no sé cómo se mantendrán. Sí, igual vives en Zimbabue, ¿sabes? Porque aparte con las bolsas de comida que te dan, ¿sabes? Tipo, o sea, no sé muy bien, pero me alegro que de verdad en este momento haya muchos venezolanos afuera que están apoyando a las familias de adentro de Venezuela, y que por eso se mantienen. Claro, ¿me explico? completamente. Toda esta migración de venezolanos hacia afuera también hace que haya una inyección de capital hacia adentro de Venezuela, porque todo el mundo está apoyando a sus familias adentro, porque la gente no se puede mantener con $15 al mes. Porque para hacer un poco un topicazo, ¿no? Tú ahora mismo vas a un supermercado en Venezuela, has dicho con un sueldo de $15 mensuales. ¿Qué es lo que te puedes permitir en Venezuela con $15 mensuales? Que es un salario, una profesión, entre comillas, normal. Buena pregunta. Bueno, yo lo voy a poner en el caso de hace 4 años que yo estaba todavía allá, hace como 4 o 5 años. Mira, yo tenía que hacer un presupuesto mensual de más o menos entre 100 a como máximos quizás $150, incluyendo la vivienda donde yo estaba. Es decir, la vivienda donde yo estaba quizás eran como $30 a $40 al mes. Y de resto era comida, o sea, de resto era comida, simplemente comida, o, hermano, en algún momento ir a comer en un restaurante, ¿no? Porque yo era estudiante, trabajaba, pero también trabajaba y cobraba este salario mínimo, y tenía a mi familia afuera apoyándome, ¿no? Para poder... entonces yo ahora no creo que esté mucho mejor. Es decir, yo no creo que ahora alguien con $15 se puede mantener, porque yo creo que fácilmente una compra para un mes te puede estar saliendo en los $25, $30, $40, ¿sabes? Tipo, fácil. Entonces, la verdad es que no lo sé. No sé muy bien ahora cómo esté, pero no creo que esté mucho mejor. Es decir, yo creo que básicamente igual para una persona mantenerse en Venezuela en un supermercado fácilmente se podría gastar entre $50 a $60 mensuales, quizás un poco menos, si no come tanto. Si quizás alguien como mi suegra quizás se gasta 40, vive ella sola, pero incluso mantener un animal también se vuelve tedioso, ¿sabes? Tipo la perrarina, todo este tema sube, es decir... ¿Y lo de los alimentos estatales o los cheques o bonos estatales, esto funciona? Mira, no sé muy bien cómo funciona. Es decir, realmente lo que funciona, lo que yo recuerdo que funciona definitivamente son las bolsas de comida. Es decir, yo recuerdo que
al principio las bolsas de comida eran para todo el mundo, es decir, todo el mundo tenía la opción de poder con su cédula optar por una bolsa de comida al mes que te traía que sí, una harina pan, un arroz, frijoles, lentejas, ¿sabes? Producto básico. Producto básico, ¿no? Para que no lo tuvieras que ir a comprar al mercado y fueras al mercado a comprar básicamente lo que necesitara. Pero luego ellos introdujeron algo que era el carnet de la patria, ¿no? Entonces, el carnet de la patria fue algo como para comenzar a seccionar quiénes eran o quiénes estaban con el gobierno y quiénes no, ¿no? Entonces, al final se lo tuvo que sacar todo el mundo porque al final te negaban la bolsa de comida si no tenías el carnet de la patria, ¿no? Entonces, si no tienes el carnet de la patria, entonces te tardaban 3 meses en entregarte la bolsa o te tardaban no sé cuánto en darte ahora también con el carnet de la patria te dan cierta cantidad de cupos para litros de gasolina a la semana, si no me equivoco. ¿Y cuáles eran los requisitos para conseguir el carnet de la patria? Buena pregunta. Yo creo que era registrarte en la app y como que era una app que ellos tenían, si no me equivoco. Claro. No te decían como que tienes que ir a un rally de nosotros o tienes que ir a tal, pero se especulaba mucho que estaban intentando mayor control sobre la población a través del carnet de la patria. Es Todavía decir, más. Correcto, es decir, claro, si tú tenías el carnet de la patria y estabas en el aeropuerto saliendo, yo no sé si me imagino de repente les saldría a ellos, ping, mira, este chico con carnet de la patria se cae del país, qué sé yo, no sé, o sea, es decir... Tenías que tener tu cédula, tenías tus datos, dónde vivías, claro. ¿sabes? Tipo, son muchísimos datos que yo no quisiera que el gobierno tuviese, entonces completamente. Yo nunca me los saqué, pero obviamente la gente que necesita comer y no está con el gobierno se lo necesita sacar simplemente por el cupo de gasolina que después lo puedes vender, ¿no? Si tú tienes 15 litros de gasolina, se lo vendes a un vecino y... Para tú poder optar a comida con eso. Correcto, es decir, entonces... básicamente eso, pero en cuanto al económico, se consiguen todos los alimentos. Yo creo que yo creo que es algo que piensan que en Venezuela no se consiguen alimentos o no se consiguen. Es decir, en Venezuela se consigue todo. Es decir, en Venezuela absolutamente todo se consigue, de todo tipo, de diferentes marcas, de todo. Y eso es ahora. Eso es ahora porque claramente el gobierno ha encontrado la manera de, no sé muy bien cómo, pero mantener los productos a un mismo precio, o sea, tipo dentro de la misma hiperinflación, ellos encuentran la manera de seguir aumentando los salarios para que la gente también pueda cobrar más, lo que hace que la hiperinflación se aumente. Entonces, yo no soy economista, pero definitivamente no entiendo muy bien cómo es que todavía se mantienen los precios si estamos a 1.500.000 o 2 millones al día de hiperinflación. La verdad, no sé ni siquiera muy bien por qué número vamos, pero sé que el bolívar, vamos, o sea... tiene como 13 ceros detrás, la verdad no sé muy bien cómo... Sí, es espectacular y de hecho, bueno, luego ya entraremos, porque antes me gustaría terminar un poco la línea temporal y tocar pues las elecciones recientes y un poco saber un poco más sobre cómo viven los venezolanos hoy en día, pero sí que es cierto que, claro, yo lo pienso desde la perspectiva de aquí, de España. Si nosotros, con el gobierno que tenemos, si no estuviéramos en la Unión Europea, que yo soy de los que cree que nos ha hecho más mal que bien generalmente a lo largo de la historia, si no hubiera un Banco Central Europeo que regulara la divisa, nosotros en España, por cubrir el gasto público, que ahora lo cubrimos con deuda, lo cubriríamos únicamente con una inflación desmedida y probablemente nos encontraríamos en una situación muy similar, si es que es eso. Pero bueno, es una lástima cuando países que no están bien gestionados, pues evidentemente tienen la libertad de gestionar la emisión monetaria Y es un poco extraño, ¿no? Porque al mismo tiempo ves el caso de Argentina, que claramente son decisiones, la verdad, políticas, porque el mismo presidente de Argentina, Milei, bueno, habrá gente que no estará de acuerdo, ¿no? Pero él dijo que iba a bajar la inflación y la bajó, me explico. O sea, tipo, yo no entiendo muy bien de economía, pero el hecho de que, o sea, a mí me impresiona porque el gobierno en el que yo viví durante 20 años, 21 años, la cantidad de tiempo que viví en Venezuela, siempre decía que iba a bajar la inflación y nunca lo logró, me explico. O sea, y cada vez aumentaba más. Entonces, cuando yo escuché a Milei decir, yo voy a poner la inflación a 0 y lo logró, para mí fue una locura, hermano, porque, o sea, no sabía ni siquiera que eso era posible, ¿sabes? Tipo, no sabía ni siquiera que eso era una posibilidad, porque a mí toda la vida me mintieron de que la iban a bajar y cada vez aumentaba más, me explico. Entonces, el hecho de que alguien tenga la capacidad mental para poder saber qué es lo que se necesita hacer para poder bajar la inflación, o sea, todo el respeto del mundo a esa persona, porque yo no lo entiendo y no sé muy bien qué es lo que se necesita hacer, pero... Bueno, es apretarse el cinturón y es tomar decisiones que nunca van a gustar al pueblo. Por eso, al final, es un problema, es realmente el problema que tenemos en las democracias representativas de reelección de 4 años. Evidentemente, lo que busca el gobierno es la reelección, es ese cortoplacismo de decir, oye, ¿cómo yo puedo conseguir esos votos? Pues voy a hacer lo que la gran masa de votantes quiere oír, que es, por ejemplo, voy a aumentar las pensiones, que evidentemente nadie niega de la importancia de las pensiones, pero evidentemente si nos ponemos a aumentarlas
constantemente, teniendo cada vez menos gente que aporte al Estado a través de impuestos y más gente que necesite de esas retribuciones, que hace aproximadamente en España, ponte 2010, unos 15 años, era quizá el 28% del gasto público, ahora estamos ya por casi el 40%. Claro, pues evidentemente, lo que es una medida antipopulista, es decir, no, vamos a recortar en gasto público para no tener que realizar emisión monetaria y, por lo tanto, que los precios paulativamente puedan bajar. Pero claro, mientras la mentalidad siga siendo, oye, vamos a intentar conseguir esa reelección, pues evidentemente, ¿qué incentivo habrá para intentar que un país vaya bien? Evidentemente, sí. Y ese es ese verdadero problema. O sea, lo de Milei creo que es el claro ejemplo de que el fin sí que justifica los medios, porque al final el fin era bajar la inflación, porque era algo descomunal en Argentina. Los medios pues han sido los que han tenido que ser, pues unas políticas mucho más abrasivas que otras, quizás. O sea, Milei dice lo de no hay plata, pues que no hay plata. Sí, o sea, no se puede seguir creando plata, o se puede hacer y empobrecer más a la población. Y mira, y a mí me impresiona porque en verdad, hermano, yo fui el que pasó, no sé, yo creo que por 6 tipos de billetes distintos. Yo fui el que comenzaba comprando una empanada de 6.000 y luego la misma empanada te costaba 600.000 y luego la misma empanada te costaba... Es que es espectacular. Y claro, y luego le quitan todos los ceros, entonces ahora la empanada te vale 6 y la tipa te sigue diciendo, te vendo la empanada a 6.000, es decir... ellos le quitaban ceros y la gente no teníamos tiempo para acostumbrarnos al... Claro. La empanada te valía 6.000, 600.000 y ahora te vale 6 bolívares, porque ellos, por alguna razón mágica, pensando que quitándole los ceros iban a seguir mejorando. La verdad nunca lo entendí, pero simplemente ellos seguían. O sea, yo en mi vida pasé por, yo creo que quizás 7, 8 diferentes tipos de billetes. Eso es heavy. Es que, claro, un día, no, bueno, y lo que decías, ¿no? Semanalmente hay un cambio de un 50% de inflación y de repente... ¿Y qué billete aguanta eso, no? Porque no puedes seguir sacando billetes de 500.000, claro. 500... O sea, yo llegué a tener un billete de 1 millón. Es decir, yo recuerdo que... ¿Cómo se siente tener un billete de 1 millón en la mano? Oye, millonario, ¿eh? Tenemos el primer millonario que ha venido a Mascos Podcast. No, definitivamente. Millonario en bolívares, yo no sé qué tan efectivo será, pero definitivamente yo recuerdo que la gente en un momento... Se hizo muy famoso en Venezuela la gente acumulando las bolsas de dinero antiguas, ¿no? Porque, claro, la gente, qué sé yo, ahorraba en efectivo, ¿no? O había gente que, lo que sea. Entonces, después tenía bolsas enteras de dinero, hermano, que tenía que ir a cambiar al banco, narco, ¿no? total, Entonces, sí. Qué sé yo, 13 billones de bolívares y los vas a cambiar y te dan 13 bolívares, ¿sabes? Tipo, No sé, vi una vez no recuerdo muy bien, un meme de estos que te explicaba como si cogías billetes, no sé si eran de 100 bolívares o de 1000 bolívares, todos los que había en el mundo, podías dar la vuelta al mundo no sé cuántas veces solo con los billetes. Probablemente vamos a Marte y venimos fácil, sí, yo creo que vamos a Marte y sí. venimos muy fácil, porque, o sea, en verdad es impresionante. Y entonces, claro, tú dices, bueno, la gente se acostumbra, pero al día siguiente no te puedes acostumbrar de pasar de pagar, por ejemplo, en un supermercado 6 millones de bolívares, ahora pagas 60 bolívares. Entonces, imagínate estructurar una economía de una familia en base a eso, ¿no? Es decir, yo no soy padre de familia todavía, pero wow, mis padres, la verdad que yo me imagino que tuvieron que haber hecho bueno, lo hicieron, ¿no? Definitivamente, o sea, un trabajo titánico para poder establecer una base económica donde poder sacar adelante a tus hijos, ¿no? Porque, Total, claro. Yo por lo menos, o sea, no sufrí tanto como otras personas, gracias a Dios y lo que sea, pero hermano, hay unas noticias, hay unas cosas en Venezuela que tú ves que la verdad no deberían pasar en ningún lado, porque, o sea, aquí me impresiona muchísimo. Yo trabajé en un walk to walk aquí en el Raval. En un walk to walk, sí, ya sé. Sí. Y claro, era uno de mis primeros trabajos aquí y veía muchísima gente que venía después del cierre a pedir comida. Y un día yo recuerdo haberle dado un pote que nos habíamos confundido a alguien que venía de la calle y lo rechazó, ¿sabes? Tipo, en el sentido de que no me como eso. Es decir, y no por mal, sino porque quizás aquí les dan comida, quizás ellos me dijeron a mí que la gente aquí como que tiene lugares donde pueden ir. Sí. Pero en Venezuela eso es impensable, hermano. En Venezuela eso te comen hasta el cartón, ¿sabes? Tipo, de verdad, o sea, de verdad que fuera, o sea, sin mentir, yo tuve que, o sea, no sé si es una historia un poco fuerte, pero para que la gente realmente vea la realidad de lo que vemos nosotros en Venezuela y de lo que está dispuesto a hacer la gente a hacer por mantenerse vivo. O sea, yo tuve que retirarme una clase y que lo recuerdo vivamente. Hay un momento en todo centro de Venezuela, yo me imagino será en el centro de Caracas, en este caso el centro de Margarita, que después de las 5 o 6 de la tarde que comienza a bajar el sol, se pone un poco peligroso, ¿no? Se pone definitivamente un poco sketchy estar caminando solo, tienes que estar muy activo, tienes que estar, ¿sabes? Definitivamente on point, ¿no? Entonces, cuando yo me estaba regresando a la universidad, tenía que pasar por el centro
entre esas horas que ya los negocios también están cerrando, porque mantenerse abierto durante la noche también no es buena idea, ¿no? Entonces, estaba esta carnicería donde yo tenía que pasar simplemente por la acera, ¿no? Entonces, todos los días la carnicería sacaba los pedazos de carne, ¿cómo se dice? Que terminaron de cortar, que terminaron, o sea, tipo que queda el hueso y queda poco más, ¿no? Que queda hueso y poco más, y lo ponían en la... Entonces yo tuve que retirar porque cada vez que pasaba por ahí, habían 5 o 6 personas que te digo yo que estaban en el hueso, o sea, realmente, lastimosamente, o sea, muy, muy mal estado nutritivo, esperando que sacaran estas bolsas para comer de la carne cruda, abrir las bolsas negras y comer de la carne cruda alrededor de otros perros, porque obviamente ya en Venezuela hay perros en la calle, alrededor de otros perros también, esperando a que estos tipos abrieran para también meterle un mordisco a la carne cruda que estaba ahí. Hermano, o sea, cuando tú realmente ves eso, o sea, cuando tú realmente ves la realidad de lo que alguien está dispuesto a hacer simplemente para mantenerse vivo, para poder comer algo, tú dices, o sea, ahí es donde tú dices que realmente no sirve, ¿sabes? Y eso soy yo viendo algo muy pequeño en un centro de Venezuela, que estoy seguro que en Caracas deben haber historias como esas, pero por doquier, ¿no? Desde luego, seguro que sí. Cuando tú realmente ves a lo que está dispuesto alguien para sobrevivir, claro, y luego llegas a España, cuando alguien de la calle me rechaza un plato de comida caliente, yo digo, te choca, evidentemente. Claro, me choca porque yo pienso que esa persona quizás está mal, pero quizás no está tan mal como yo pienso, ¿no? Porque, o sea, debe ser un pedo, o sea, no digo que sea nada fácil vivir en la calle, pero te lo digo que vivir en Venezuela y vivir pobre de este tipo en Venezuela es sobrevivir, ¿no? Es pelearte literalmente con los perros para poder tener un pedazo de proteína o qué sé yo, y yo tuve que retirar la clase porque pasar diariamente y ver eso no era nada agradable, ¿no? Desde luego, sí. Bueno, esto justo me estoy acordando de una anécdota que me contó una amiga cubana, una anécdota de Cuba. Bueno, más que anécdota, una triste realidad. Y es que incluso esto que dices de la supervivencia, esto quizás es algo ya muy fuerte y nos vamos un poco de tema, pero simplemente en la línea también de hasta dónde puede llegar el ser humano para tratar de sobrevivir, para simplemente comer. Me contaba que hay padres que incluso invitan a sus hijas a que ejerzan de prostitutas cuando hay turistas para tener unos ingresos extra para simplemente poder comer y sobrevivir. O sea, llegamos a extremos que cuando el ser humano pasa hambre, es decir, el pasar hambre, y lo siento mucho hablar también de esta forma sin ser alguien que lo haya sufrido, porque he tenido mucha suerte en mi vida, estamos en un país occidental que tendrá sus más y sus menos, pero vivimos cómodos y vivimos tranquilos, es la realidad y hay que aceptarlo, pero no me puedo ni imaginar realmente hasta dónde se tiene que llegar para realmente poder tomar decisiones de esa índole. Y es que imagínate, para alguien que cobra 15 euros al mes, para alguien que, bueno, que está acostumbrado a cobrar 15 euros al mes, lastimosamente luego cometes uno de estos actos y de repente te entregan un billete de $100, ¿no? Es decir, bueno, por ponerlo en un caso, ¿no? Digamos que no sea el caso o lo que sea, y de repente te entregan un billete de $100, hermano, estamos hablando de que son 7, 8 meses de trabajo, ¿sabes? Completamente. Es difícil, ¿no? Es difícil realmente entender la capacidad de lo que está dispuesto a hacer alguien, pero realmente si tú ves, o sea, yo creo que alguien en esa situación es difícil rechazarlo, ¿no? Porque es tu comida, es tu familia, es tu bienestar, es tu... Y entonces, claro, luego yo llego a España, ¿no? Después de... Obviamente yo no sufrí tanto como otras personas, pero aún así definitivamente sufrí muchísimo, tuve que trabajar muchísimo, tuve muchísimos problemas para cualquier cosa, para moverme, o sea, para llegar de punto A a punto B después de las 6 de la tarde en Venezuela es imposible. O sea, en Venezuela no hay autobuses, en Venezuela no hay manera de moverse, o sea, y si va el autobús es probable que de repente si el autobús puede venir borracho, o sea, puede venir con la música a todo volumen, puede venir con una fiesta armada en el autobús, es decir, y si no te montas en ese autobús, puedes esperar 1 hora, 2 horas al siguiente autobús, es decir... entonces, claro, tú llegas aquí y tienes autobuses a la madrugada, tienes autobuses en la tarde, tienes autobuses en toda hora, tienes todas maneras de llegar. Por ejemplo, puedes llegar a Vic en tren, en metro, en autobús. Llegas a Girona en 35 minutos desde Sants. Y claro, y yo digo, hermano, yo para moverme 3 kilómetros en Venezuela tenía que esperar 4 horas un autobús, ¿sabes? Tipo, y yo digo, y claro, y luego la gente escucha, no, que el metro es una mierda, que el metro no sé qué, y yo entiendo, ¿sabes? Tipo, realmente lo entiendo y entiendo de que pueda... en base a las perspectivas que tú tienes, en base a las expectativas de lo que pagas, ¿no? Porque definitivamente en Barcelona lo pagas con los impuestos, lo pagas y que debería ser una cuestión que funcione a lo mejor, o sea, tipo del mejor tipo. Pero al mismo tiempo digo, creo que es importante que vean un poco desde afuera, ¿no? Es decir, la importancia que tiene solamente el hecho de que tú te puedas mover a cualquier parte de Barcelona a cualquier hora y que sea seguro, me explico. Es decir,
Puedes salir a las 4 de la mañana, como a las 5 de la mañana, agarrar un autobús y estás seguro, me explico. En Venezuela, cuidado salir a las 7 de la noche y que no te pase una moto por el lado porque te da un paro cardíaco, hermano. O sea, de verdad, o sea, Yeah. es muy fuerte y se me quitó ya esa sensación con las motos y tal, pero en lo que tú sales de Venezuela es muy extraño sentir que cada moto te va a robar. Yeah. O sea, a mí pocas veces me pasó que lastimosamente me robaron o lo que sea, pero es la realidad. Incluso aunque no te roben constantemente, aunque no te pase a ti constantemente, tienes historias de amigos cercanos de que pasaron en la moto 2 chicos, uno se bajó, me apuntaron con una pistola, tal, que no sé qué. Entonces, claro, tú llegas a España, un país donde se supone que todo es seguro, y escuchas la moto, inconscientemente, automáticamente se vuelve tu mente a estado de seguridad. O sea, tipo, me van a robar o lo que sea. Entonces, creo que definitivamente es importante que dentro de lo que cabe está bien criticar. O sea, que puede ser mejor, que definitivamente por lo que pagan en Barcelona, por los impuestos que pagan en Barcelona, está bien que esté así de bien y que puede estar mejor, pero que también le den el aprecio y la importancia que tiene el hecho de que tengan estas facilidades tan increíbles en un país como en el que están, porque la verdad... Sí. Yo muchas veces escucho a catalanes hablando de Barcelona y no los escucho hablando desde un lado de cariño, ¿sabes? Tipo, los escucho como muchas veces criticando los servicios, criticando las cosas, y yo más bien... Y yo el primero, te lo digo de forma clara, es decir, yo soy muy crítico con la gestión local. Y bueno, y de cierta manera lo tienes que ser, porque si no pasa lo que pasa en Venezuela, que de repente no criticas lo suficiente y se te van las cosas de las manos. Pero yo creo que también es importante que hablemos de la importancia que tiene que las cosas funcionen, ¿no? O sea, que definitivamente el hecho... Yo sé que mucha gente en Barcelona no toma agua de los grifos estos... Pero hermano, a mí solamente yo lleno mi botellita de agua y lo pienso, y para mí es un privilegio increíble. O sea, sí, desde luego. Es un privilegio increíble el hecho de que no te vaya a pasar nada simplemente por tomar agua de ahí, por comenzar por el tema, no, creo que es la cal, ¿no? En Sí, la cal. Bueno, pero en Venezuela tú tomas de un grifo de la calle, hermano, y cuidado si no te da 7 tipos de variaciones distintas de COVID, O sea... Sí, sí. Bueno, esto que decías también de la seguridad es curioso porque hay otra frase también que dice: en España seguiremos igual hasta que el español promedio no pueda ir a una terraza a tomarse un café con leche o a tomarse una cerveza. El momento en el que el español promedio no pueda hacer eso, quizá va a ser el momento en el que vamos a despertar más, Sí. pero evidentemente hay que apreciar que independientemente de la situación que tenemos, como tú dices, lo podemos seguir haciendo y disfrutar de unos ciertos niveles de seguridad y bienestar que no hay en otros países. Y yo creo que yo la verdad veo que en España hay un sistema o sea, me parece que políticamente hay muchas ideas distintas y eso me parece que es muy importante. Es decir, me parece que, como ustedes mismos dicen, están estos dos extremos distintos, pero también hay un partido que, si no me equivoco, está en el medio. Es decir, no sé mucho sobre la política española, pero de lo que he escuchado, existen muchos puntos de vista sobre un mismo problema, ¿no? Es decir, existen las personas que piensan que Cataluña no debería cobrar tanto en impuestos, existen las personas que piensan que no. Es decir, esta mezcla de ideas y esta capacidad de poder transmitirlas libremente dentro de lo que cabe, yo creo que genera esto mismo de no poder llegar a este punto en Venezuela donde la gente realmente no tiene la capacidad de poder transmitir estas ideas, ¿no? Y yo creo que es importante que sigan criticando, que sigan, ¿sabes? Tipo, diciendo las cosas que están mal, pero yo creo que también es importante que vean lo valioso que es simplemente poder tener la capacidad de poder ir 7 kilómetros de distancia en una facilidad impresionante, porque en verdad se los digo, en Venezuela fácilmente podía pasar un autobús que estaba sobrecapacitado de gente, la gente agarrándose de las ventanas, la gente agarrándose de la puerta, y el siguiente autobús, si a ti te decían que pasaba en media hora, fácilmente se tardaba 1 hora el siguiente en pasar, y si pasaba y si venía borracho el conductor, no había nada que tú le pudieras decir. ¿Sabes? Tipo, no tienes ningún tipo de manera de resolver, sino que te tienes que montar porque tienes que llegar a tu trabajo, hermano. Entonces, Claro. Yo creo que hay que seguir criticando, yo creo que hay que seguir siendo crítico con las cosas que están mal, pero creo que también es importante, por ejemplo, hacer ver de que también las cosas están mal en Venezuela, pero también hay muchísima gente apostando por Venezuela. Es decir, hay muchísima gente que se ha quedado en Venezuela, que ha seguido montando negocios en Venezuela, que sigue, de cierta manera, en Venezuela apostando a que la comunidad sobreviva, no sé si por ponerlo, ¿sabes? Tipo, Sí, porque y eso está bien. Porque si todo el mundo se va de Venezuela, si todos nos vamos, la abandonamos por completo y la dejamos en manos de estas personas que, obviamente, yo desde afuera intento hacer lo que puedo, presentándome en podcast, trabajando duro, apoyando a mi familia, y espero en un momento
poder hacer algo realmente más significativo para ayudar a mi país, pero estoy definitivamente consciente de que hay muchísimas personas trabajando duro en Venezuela para mantenerla a flote, ¿sí me entiendes? O sea, completamente. Y que eso se demuestra en la misma capital. Lastimosamente la capital tiene una cantidad de éxito y de dinero y de flujo de transacciones, de flujo de capital, es decir, simplemente de capital, que sigue siendo una gran ciudad. Independientemente de la inseguridad tan grave y tan existente, la gente sigue viviendo ahí, la gente se sigue adaptando a sus cuestiones y eso. Entonces, desde el punto de vista de un venezolano, les quiero transmitir a todos los que están viendo esto en España que los venezolanos estamos hechos para trabajar duro, en verdad. Yo creo que los venezolanos, lo que hemos sufrido y todo lo que hemos pasado en los últimos años con esta dictadura, lo que nos ha enseñado es resiliencia, ¿sabes? Y independientemente de que lo utilices para mal o para bien, yo creo que es importante que sigamos todos desde nuestro rincón peleando por Venezuela, por sacar adelante de buena manera el nombre de Venezuela, porque yo creo que ya suficiente malas noticias están alrededor del mundo como para seguirle añadiendo más malas noticias por parte de nosotros, ¿no? Entonces, simplemente si te encuentras con un venezolano, no le preguntes si comió en Venezuela, porque todos la verdad comemos súper bien y no hay ningún problema de comida, sino hay un problema de obtención de recursos para poder obtener esa comida, ¿no? Básicamente, porque comida hay, el problema es tener el dinero para poder ir al mercado y comprarla. Entonces, completamente, sí. Yo, estamos ya a punto de acabar, por desgracia, porque nuestro invitado hoy tiene que marcharse. Creo que va a dar para una segunda parte, porque estoy convencido que si él quiere, pues evidentemente tendremos para una segunda vez. Hay muchos temas que han quedado pendientes. Sí, de hecho, una cosa que para mí había un tema clave. Bueno, para mí había 2 puntos importantes que ya los trataremos en otra ocasión, que es evidentemente entrar un poco más al detalle de cómo ha sido esta última etapa, las últimas elecciones, cómo ha sido también la parte más de esperanza por parte del pueblo venezolano, de, oye, tenemos aquí una figura potente, una figura que realmente nos podemos identificar con ella y podemos luchar conjuntamente y es un rayo de luz como puede ser María Corina, y luego también ese post, todas las consecuencias, pero lo podemos dejar para una última parte porque esto es más de actualidad también y va a dar. Perfecto. Igualmente les agradezco a ustedes por lo menos pensar en la comunidad de venezolanos que están en todas partes del mundo, y que quizás con las noticias que se transmiten a lo largo de la comunidad internacional no siempre son positivas, y creo que de alguna manera que nosotros podamos no limpiar el nombre del venezolano, pero definitivamente demostrar de que hay gente desde su rincón peleando por hacer en Venezuela de nuevo un mejor lugar, o por definitivamente limpiar el nombre de los venezolanos, que somos tan trabajadores y somos, al menos nos vemos así. O sea, yo veo que los venezolanos, independientemente de donde estén, trabajan muy duro y son muy dedicados a lo que hacen, y les agradezco en verdad por tocar este tema, porque definitivamente creo que hay que no se conoce mucho sobre la realidad de Venezuela y lo que realmente ha hecho el comunismo y el socialismo como idea en un país de tanto dinero como Venezuela, y que realmente es una llamada de atención para aquellos países que están por el mismo camino, ¿no? Y que van por el mismo camino, que definitivamente pasa, y pasa más rápido de lo que uno piensa. Y mira, les recomiendo a todos que realmente estudien la historia, porque es donde está la clave, ¿no? Yo creo que aquella frase que el que no sabe la historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que nos fijemos en los ejemplos del pasado y veamos cuáles han funcionado y cuáles no, y nos basemos en eso, ¿sabes? Yo creo que es importante. Igualmente les agradezco por la invitación y espero poder volver y hablar de más tópicos igualmente. Muchísimas gracias. Totalmente. No hemos acabado. Siempre vamos a la parte final que en todos los podcasts hacemos. Hoy tenemos una sorpresa, que hay 2 invitados con nosotros, que es la primera vez que tenemos público en uno de nuestros podcasts, y nos gustaría que los invitados te transmitieran al menos una pregunta, que fueran ellos como público pues los que te transmitieran una pregunta al haber escuchado el podcast. Buenísimo. Oye, estaba pensando que incluso si queréis salir aquí en cámara, poneros un segundito detrás si os apetece, y si no desde ahí, no hay problema. Puedes pisar, sin problema. Ojo con las... Ahí está. Uy, qué mal. Hola. Dale, venga, todo tuyo. Si cayera el gobierno venezolano, ¿volverías a Venezuela? Definitivamente, es decir, no te miento, extraño mi país, extraño Margarita, extraño las playas, extraño la gente, definitivamente la gente es algo increíble allá, definitivamente extraño muchísimo a mis amigos,
y volvería a Venezuela sin dudarlo un segundo. Es decir, me encanta trabajar afuera, me encanta haber conocido todos los, Estados Unidos, que lo conocí, me encantó conocer España y me encanta la oportunidad que tengo aquí, pero la verdad es que la oportunidad de volver a Venezuela, si se me diera, no lo dudaría ni un segundo, sobre todo porque me gustaría intentar ser parte de la reconstrucción de Venezuela, que yo creo que en algún momento, y espero en algún momento que si esto cae, va a ser necesario una reestructuración a nivel nacional increíble. Entonces va a hacer mucha falta, fuerza y poderío en general para poder lograrlo, y sin duda volvería a Venezuela sin dudarlo, en verdad. Sí. Juan, por favor. ¿Y qué fue lo que más te costó dejar atrás cuando emigraste? Yo he sido una persona que se ha mudado mucho a lo largo de mi vida. Me mudé de Caracas a Estados Unidos después a Caracas de nuevo, de Caracas a Margarita. Entonces, para mí el cambio constante no ha sido un problema. He sido el chico nuevo en todos los colegios donde he ido. Entonces, para serte honesto, a mí el cambio no me pegó tanto. Pero, por ejemplo, mi pareja había vivido toda su vida en Margarita, había estado ahí, y dejar a toda su familia atrás, dejar a toda su comunidad atrás, dejar a todos sus amigos atrás, definitivamente es algo muy fuerte y que todavía pega mucho en su psiquis y en su manera de cómo lidiar con las cosas. Es decir, en lo personal, a mí el salir era más una estrategia de éxito. Yo siempre he sido una persona que quiere tener éxito, que quiere luchar por el éxito, y sabía que en Venezuela iba a ser mucho más difícil conseguirlo. Entonces, las ganas de triunfar y las ganas de tener éxito me llevaron a simplemente, es lo que necesito hacer y es lo que tengo que hacer. Pero definitivamente lo que me duele haber dejado atrás es mi país, ¿sabes? Tipo, es la gente, es el hecho de no poder... O sea, que definitivamente en España la gente es distinta. No que sea malo o que sea bueno, sino que la gente es distinta y no es lo que nosotros conocemos y lo que nosotros nos criamos, ¿no? Entonces, el solo hecho de haber dejado la gente de Venezuela, para mí, yo creo que es bastante importante, porque somos increíbles entre nosotros mismos y nos apoyamos mucho. Entonces, sobre todo eso, yo creo que es lo peor. Sí, sí. Desde luego. Y, espera, Nuria. Está encima de la caja del micro, lo blanco que hay encima de la caja del micro. Aquí improvisamos todo, ya lo ves. No. Así que en general estamos... Ahí está. Sí, a ver... Chicos, a los que están viendo el podcast en general, la verdad, me parece increíble todo el tema de producción. Me han tratado súper bien, me han esperado, y la verdad, simplemente les digo que si los invitan a venir al podcast, vengan sin ningún tipo de rollo, porque en verdad son súper amigables los pues, dos. te lo agradecemos un montón. Y de hecho, bueno, para ya cerrar, un pequeño detallito que tenemos con nuestros invitados siempre es una pequeña camisetita de Maskov. Ahí la tienes. Oye, muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, me la pongo ahorita en lo que salga ya para transmitirlo. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes y de nuevo, a todas las personas que estén viendo esto, no tengan miedo de hacer preguntas, no tengan miedo de criticar. Es decir, yo creo que en el momento en el que dejamos de transmitir la información, en el momento en el que la dejamos de divulgar, es en el momento en el que dejamos de cuestionarnos nuestra realidad. Entonces yo creo que es importante que siempre cuestionemos nuestra realidad y investiguemos para saber qué es lo mejor que hacer, ¿no? Entonces, amén a todos esos venezolanos y españoles que están viendo, y sigan luchando desde su rincón, y echamos para adelante, que lo podemos lograr, ¿va? Así que eso es todo. Y lo vamos a lograr. Amén, amén. Así Muchísimas es. gracias, Carlos. A ustedes. Muchas gracias.